Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Voy a estar leyendo de la nueva versión internacional. Quizás es un poco diferente a lo que están acostumbrados, pero que recuerden, es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, pero es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2. Vamos a empezar en versículo 1. Nuestro enfoque hoy va a ser versículos 6 y 7. 6 y 7. Quiero, hermanos, que sepan qué gran lucha sostengo para el bien de ustedes y de los que están en Laodicea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, viven ahora en Él, arraigados y edificados con Él, confirmados en la fe, como les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de poder, todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Hasta ahí vamos a leer hoy. Hermanos y hermanas, en los últimos 20 años, 25 años hemos visto muchísimo cambio. Cambios grandes, podemos decir, cuando vemos la sociedad en que estamos viviendo ahorita. Es increíble. Los que son mayores de edad que están escuchando nos pueden contar más. A mí me encanta hablar de los que están en sus 70s o 80s, que han vivido muchos años. Pero los cambios que ustedes han visto son increíbles. Cuando pensamos que hace 25 años, por ejemplo, no había internet, no había, ¿verdad?, esta manera de recibir información. Casi no podemos, los jóvenes no pueden pensar ni pueden imaginar cómo era. Yo recuerdo escribiendo cartas a mi novia, Ángela, esposa ahora, más de 25 años. Pero para mis hijos, ellos no entienden esto. Qué increíble tener que esperar por una carta. Yo envié 2 cartas por semana. Yo estuve viviendo en México, ella estuvo en Estados Unidos. Pero tuvimos que esperar 2 semanas hasta que llegaron las cartas. Hoy día es así. Tenemos información así. Tenemos información de todo lo que queremos. Y si uno quiere saber de su país, si uno ha emigrado a Canadá, por ejemplo, puede leer el periódico de su pueblo diariamente, si quiere. A veces yo regreso al periódico de Tepic, donde vivimos muchos años, y leo
las noticias de allá, para recordar o saber de lo que está pasando allí. Pero hermanos, no solamente hemos visto muchos cambios, pero hemos visto también cambios de ideas, cambios de cultura. Hay tantos mensajes, hay tanta información, hay tantas perspectivas, podemos decir. Tantas personas que están tratando de convencernos de que ellos en verdad tienen la verdad. Y este es algo, no es algo nuevo, podemos decir, pero es algo que vemos más, yo creo, en esta generación que en cualquier otra generación. Es interesante, ahorita mencioné en la oración que tenemos elecciones en Canadá. Hace 2 años tuvimos elecciones, cada rato estamos en elecciones aquí en Canadá. Pero es interesante ver la manera en que los partidos están tratando de convencer a la gente, usando muchas maneras. Pero hermanos, con toda esta información, podemos decir que la gente más que nada es más confundida. Más y más podemos decir. Yo veo muchos que están tratando de adivinar con lo que está pasando con las elecciones, quién tiene la verdad, quién es el mejor líder. No saben. Ellos es como que están escogiendo como el peor de los líderes que están presentando. Pero hermanos, este es algo común en el mundo en que estamos viviendo. Cuando uno habla con la gente, uno ve que la gente no tiene una dirección firme, no tiene un camino cierto, no sabe lo que está bien y no sabe lo que está mal. De hecho, lo que es blanco y lo que es negro, hay pocos que dicen que saben. Pero hermanos, cuando vemos el pasaje que estamos viendo hoy, Pablo aquí dice que estuvo escribiendo a la iglesia para que nadie los engañe. Versículo 4. Para que nadie los engañe. También en el tiempo de Pablo había muchas voces, muchas personas tratando de convencer a la gente. Ellos vivieron en tiempos cambiando todo el tiempo. Gente que llegaba con nuevas filosofías, nuevas ideas. Había muchos que estuvieron atacando a la iglesia también. Los que querían seguir fieles en el camino del Señor. Bueno, Pablo tuvo una preocupación por ellos y él estuvo desafiando a la iglesia. Mira, este es el camino del Señor. No olviden lo que Cristo te enseñó. Que no olviden lo que la palabra de Dios les dice. Y hoy día necesitamos también como iglesia escuchar este mensaje, jóvenes especialmente. Yo veo que muchos jóvenes, especialmente que están en las universidades, están escuchando muchas voces. Como cristiano a veces es difícil saber, ¿verdad? Y tratar de adivinar quién me está diciendo la verdad y quién no. Y por eso es importante ver lo que Pablo estuvo diciendo a la iglesia. Y él está recordando o enseñando de nuevo lo que había dicho y lo que ellos habían entendido cuando recién conocieron a Cristo. Y en mi Biblia esta sección tiene un título, dice Libertad en Cristo. Y creo que es un buen título. Porque cuando uno conoce al Señor, cuando uno conoce cómo es servir al Señor, dejando su pecado, conociendo el mensaje de salvación, uno por la primera vez en su vida empieza a vivir. Vimos la ley de Dios, vimos las cosas que debemos dejar.
Hermanos, tenemos que ver al pecado no como nuestro amigo, pero como nuestro enemigo. Dios nos dice lo que está mal para avisarnos lo que nos va a dañar. Yo siempre he usado el ejemplo de veneno. El veneno, cuando uno piensa en el veneno, cuando el veneno, uno toma veneno sin querer, te afecta. Pero normalmente uno cuando sabe que algo está mal, no lo va a tomar. Es como con las ratas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Siempre cubren el veneno con otra cosa, con algo dulce. Se engañan a las ratas, los ratones, para que mueran. Podemos decir que es lo mismo con el pecado. A veces Satanás trata de atraernos al pecado y lo que está mal, diciendo que está bien, que sabe dulce. Pero Pablo aquí está recordando a la iglesia, mira, tienes que dejar el pasado en el pasado y ahora tienes que caminar en Cristo. Versículo 6. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él. Pablo, empezando esta carta, él decía a la iglesia que estuvo muy feliz con ellos. No había duda que ellos conocieron a Cristo. De hecho, en su primera oración, empezando capítulo 1, él ora para ellos. Él dice en versículo 3, dando gracias al Señor, él dice allí, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticia de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Entonces ellos fueron cristianos, ellos fueron personas que conocieron bien la enseñanza de Cristo, recibieron este mensaje. Podemos decir que fueron personas cambiadas. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿por qué está animando Pablo a la iglesia una vez más? Bueno, Pablo sabía algo que nosotros también tenemos que entender, y este es que el camino de Dios no es fácil. El camino de Dios no es fácil. Pablo está apuntándolos, diciéndolos, mira, ¿recuerdan el momento cuando ustedes recibieron a Cristo? Este es interesante, ¿verdad? Quizás José ha hablado con ustedes de lo que significa ser cristiano, lo que significa ser cambiado por el Señor. A veces hoy día escuchamos esta frase y pensamos en simplemente levantar su mano, ¿verdad? En un mensaje, escuchar un buen mensaje, levantar su mano, quizás acercarse al pastor y orar con el pastor. Quizás en tu vida esta fue la manera en que Dios obró, no sabemos, yo no conozco tu historia. Pero sabemos que el conocer a Cristo quizás empieza así, pero es el principio de una obra que Dios hace en tu vida. Y podemos decir que esta obra es que te hace ver la gravedad de tu pecado. No es solamente decidir, bueno, voy a seguir a Jesucristo. No, es entender porque uno necesita a Cristo. Cuando nosotros
conocemos a Cristo de verdad, es decir, que reconocemos que somos pecadores, que Jesús es el único que nos puede salvar, que Jesús es el único que puede tomar nuestro lugar. Y esta es la importancia de la cruz, entender la importancia de lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Porque sin la cruz no hay perdón, sin el derramar sangre, hermanos, no hay salvación. Yo espero esta tarde que has conocido a este Jesucristo, que has confesado tus pecados, que en verdad conoces lo que es el perdón de tus pecados. Porque esto es lo que significa ser cristiano, uno que en verdad ha recibido el perdón de Jesucristo. Pero Pablo dice, mire, tienen que recordar este día, tienen que recordar el día que conocieron a Cristo. Quizás la primera vez que escuchaste el mensaje de salvación, quizás, ¿verdad?, en una predicación, quizás por medio de un amigo, quizás fue por medio de leer un folleto o algo así. Dios obra en miles de maneras, no sabemos, ¿verdad? Él cambia a cada persona en una manera diferente. Pero Pablo dice, mira, tienen que recordar este día cuando recibieron a Cristo, pero dice, como Señor. Eso es importante, debemos pararnos y pensar en esta frase. ¿Por qué dice, como Señor? Bueno, hay los que creen, hermanos, que hay personas que reciben a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. Es decir, bueno, yo quiero a Jesucristo, yo quiero recibir perdón por mis pecados, pero yo quiero seguir viviendo como quiero yo. Quizás ustedes han conocido personas así, quizás ustedes, uno que está escuchando este mensaje, piensa así. Déjame decirles, no es cierto. Siempre cuando Dios te salva, también te va a cambiar. Es decir, Él va a ser el Señor de tu vida. Y Pablo está diciendo, mira, tiene que seguir. Él tiene que seguir siendo tu Señor. No solamente en el principio, cuando empezamos a conocer, cuando empezamos a caminar con Dios, no. Estamos caminando con Dios día tras día tras día. No es que pedimos perdón una vez nada más. No. Tenemos que pedir diariamente el perdón por nuestros pecados. Es interesante lo que él dice aquí. Versículo 4. Déjame ver. Versículo 6. Dice que como recibieron a Cristo como Señor, viven ahora en Él. También estoy buscando otro versículo aquí. También versículo 2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, eso es importante. Cuando conocemos a Cristo, conocemos un tesoro. Es decir, conocemos la fuente de toda la información que hay en este mundo. Cuando
vemos la palabra de Dios, entendemos que Jesucristo estuvo presente en el Antiguo Testamento, vemos la Trinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Cristo estuvo presente. Y lo que vemos es que Jesucristo es, podemos decir, la fuente de todo. Cuando conocemos a Él, cuando entendemos lo que es la palabra de Dios, cuando entendemos lo que Él nos está enseñando, hermanos, nosotros empezamos a caminar no con nuestra fuerza, pero con la fuerza que Dios nos está dando. Y qué bonito, ¿verdad? No es que uno es cristiano porque decidió un día, no, es porque Cristo me escogió. Porque Él está obrando en mi vida. Y lo que vemos aquí, y esto es lo que Pablo sigue explicando en versículo 7, él da dos ejemplos para mostrarnos la obra que Dios está haciendo. Mira lo que dice versículo 7. Dice, arraigados y edificados en Él. Cuando uno piensa en esta palabra arraigado, ¿en qué piensa? ¿Qué piensan ustedes? Cuando algo está arraigado, ¿qué piensan? Un árbol. Ok, algo que tiene Raíces. raíces. Bien. ¿Un árbol saludable tiene raíces? ¿Niños? Sí, ¿verdad? Tiene que tener raíces, ¿verdad? Si no tiene raíces, no está vivo, ¿verdad? Pero un árbol fuerte tiene que tener muchas raíces. Tiene que ser bien plantado. Quizás conocen las palmas que crecen, no en Canadá, crecen en otros mejores lugares. Son muy fuertes como árboles, pueden durar años y años y años en la playa, en lugares donde no hay mucha agua, pero sus raíces son bien fuertes. Quizás han visto fotos o han estado en la playa cuando hay mucho viento, es increíble. Estos árboles casi se doblan, quizás tienen cocos y todo, casi se doblan, pero no se rompen. Y lo que Pablo está diciendo, él está diciendo, mira, cuando uno conoce a Dios, pone sus raíces en Dios, en Jesucristo, cuando empieza a descubrir todos los tesoros que hay en Jesucristo, esta persona tiene una estabilidad en su vida. Si hay jóvenes o niños escuchando, hay unos aquí, pero si ustedes tienen papás que son cristianos o han tenido papás adultos, si han tenido papás que fueron cristianos, han recibido, podemos decir, han recibido el tesoro más grande que hay en el mundo. Quizás tu papá o mamá, ellos fueron bien pobres, pero si te dejaron una herencia de Jesucristo, conociendo la palabra, tú eres la persona más rica que hay en este mundo. Yo bromeaba a veces en México de que no soy un hombre rico, pero tengo muchos hijos. No tengo mucho dinero, pero sí, Dios nos ha bendecido, y no solamente hijos de sangre, pero hijos también en el espíritu, que todavía es más rico, especialmente cuando tus hijos crecen conociendo la palabra y creen en el Señor. Pero cuando tenemos esta enseñanza en casa, hermanos, arraigados, entendiendo, ¿verdad?, las palabras del Señor desde chiquitos, que den gracias al Señor por este cuidado que has recibido. Pablo también usa otra palabra, dice edificados. Cuando pensamos en esta palabra, podemos quizás, nuestra mente piensa en una casa, ¿verdad? Uno que edifica o uno que construye una casa, ¿verdad? ¿Dónde empieza? Bueno, los niños me pueden decir, bueno, uno no empieza con el techo, empieza con los cimientos, ¿verdad?
ladrillo tras ladrillo está puesto sobre los cimientos bien puestos. Yo recuerdo cuando hicieron nuestra casa en México, yo vi a los constructores allí haciendo el pozo allí para poner los cimientos bien profundos. Yo quería checar, yo sabía algo de la construcción, yo sabía que tuvieron que hacer los cimientos muy bien. Gracias a Dios tuvimos un buen constructor, físicamente un buen constructor, que hizo nuestra casa bien. Todavía 15 años después, muy maciza, muy buena. Hermanos, cuando pensamos también en nuestras vidas y pensamos que nuestra vida es como una casa y que nuestros cimientos están no en nosotros, pero en Jesucristo, sabemos que vamos a tener una vida segura, vamos a tener una vida estable solamente cuando estamos construyendo nuestras vidas sobre Él. Quizás recuerdan la historia que dio Jesucristo del hombre que construyó su vida sobre la arena. ¿Qué pasó? Bueno, cuando las tormentas llegaron, ¿verdad? Tumbó esta casa por completo. Una vez vi una casa así, muy bonita en la playa, ahí estuvo varios años, hasta el día que llegó un huracán y luego básicamente arruinada. Pero hermanos, cuando nosotros estamos edificados en Jesucristo, cuando nosotros estamos arraigados en Jesucristo, ¿qué va a pasar? Eso es lo que dice nuestro pasaje. Versículo 7 otra vez. Dice, confirmados, arraigados, edificados y confirmados en la fe. Es decir, seguros en su fe. Quizás doblados por el viento, sí. Quizás pasando por tiempos de dificultad con lágrimas, sí. Quizás como en Afganistán, bajo mucha persecución, sí. Perdiendo hermanos en la fe, sí. Pero a la vez, confirmados en lo que creemos. Hermanos, no conozco sus historias hoy. Pero si eres un cristiano que conoció al Señor después de vivir en mucho pecado, quizás en la calle viviendo por tus pasiones por muchos años, o quizás has conocido tu Señor por toda tu vida desde tu niñez. Si tienes a Jesucristo, tienes el regalo más grande que uno puede recibir. Y Pablo estuvo hablando a una iglesia que estuvo pasando por tiempos difíciles, hermanos. A veces pensamos cuando leemos estas palabras que fue fácil ser cristiano, pero no fue cierto. Había mucho sufrimiento, había muchos que perdieron a hermanos por causa de la persecución que había. Pero es interesante lo que Pablo dice aquí. Dice que ellos fueron, y uno que es arraigado, edificado y confirmado en la fe, ¿cómo es él? Dice esto, dice llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Podemos pensar, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? Llenos de gratitud, sufriendo por su fe, problemas en la vida, un montón de cosas que estuvieron sufriendo. ¿Cómo puede ser? Hermanos, solamente con la ayuda de Dios. Y la palabra que está usando aquí es semejante a lo que Salmo 23 dice, que has llenado mi copa a rebosar. Hermanos, cuando
pensamos en nuestras vidas, cuando pensamos en todo lo que hemos recibido en Cristo, las bendiciones que hemos recibido, a veces es fácil enfocarnos en las cosas que no hemos recibido, ¿verdad? 100 bendiciones y una cosa difícil, y luego olvidamos de las 100 bendiciones para enfocarnos en lo que no hemos recibido. Y a veces pensamos, estaría feliz si Dios me cambiara esta cosa en mi vida. Yo sería feliz si Dios cambiaría esta cosa o esta persona o esta situación. Podría tener paz en mi vida. Pero hermanos, tenemos que entender que Dios nos llama a estar llenos de gratitud en cada circunstancia. Colosenses 3:17, 2 páginas más, dice, yo y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios. No dice cuando uno quiere, ¿no? No dice cuando me conviene, ¿no? Dice en todo lo que hagan, en toda circunstancia. Esta tarde yo espero que esta sea tu realidad. Que puedes dar gracias a Dios por lo que tú has recibido. Quizás tu copa ahorita no es una copa de pura bendición, quizás es un poco amarga. Quizás una copa llena de dificultad, quizás tienes problemas grandes en tu vida, en tu familia. Pero si tú puedes decir gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, si puedes recordar lo que has recibido, si recuerdas la salvación que Cristo hizo en tu vida y estás caminando con Él, arraigados, edificados, confirmados, si pueden dar gracias al Señor. Yo espero que sea tu confesión este día. Y si no es, quizás no conoces a Cristo, déjame animarte a hacer conexión con el pastor aquí, José, para que conozcas este camino de salvación, este camino de perdón, porque también tú puedes conocer a este Jesús que te salve, que te puede salvar de tus pecados. Yo espero que sea tu confesión y la confesión de cada uno de nosotros. Vamos a terminar en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Y, Señor, el ánimo que nos da. Y cuando vemos los cristianos que han pasado por mucha dificultad, en persecución, Señor, en pobreza, Señor, pero de todos modos con esta actitud, Señor, de gratitud. Señor, perdónanos por los tiempos cuando nos sentimos así, cuando nos quejamos, Señor, cuando pensamos en las cosas que no hemos recibido, en vez de las cosas, las miles de cosas que sí hemos recibido. Y Señor, si hay un corazón triste esta tarde, un corazón luchando, un corazón que no te conoce, Señor, yo te pido que obres en este corazón para que también pueda tener esta paz, Señor, de que hemos visto hoy. Te damos gracias por nuestro tiempo, Señor, y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.